Otro de los archivos disponibles con la descarga de la revisión 2 es un Excel que tiene una conexión con GESproject mediante Power Query. Vamos a ver algunas de las funcionalidades del mismo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es muy recomendable disponer de la versión de Excel más reciente para que todas estas consultas sean más eficientes. En la primera pestaña que tenemos vamos a poder tener las instrucciones para conectar con la base de datos, que es lo primero que tenemos que hacer. Esta conexión es similar a la de Power BI. Y lo que necesitamos saber es el nombre del servidor y la base de datos. En este caso nos aprovecharemos del parámetro GP-servidor para indicarle el valor correspondiente, igual que la versión de GESproject. En el caso de que nos pida verificar credenciales, usuario y contraseña, disponemos de los datos para poder hacer esta función. En este Excel veremos que hay una serie de pestañas que ya vienen con información relacionada, como por ejemplo el presupuesto, facturas emitidas, facturas recibidas, costes estructurales, proyecto detallado. En este proyecto detallado vamos a ver cómo tenemos todos los datos del proyecto, pero además tenemos una cantidad de consultas de datos económicos tremendamente pormenorizada: presupuesto facturado, facturación pendiente ejecutado, plan de facturación prevista, abonos, costes directos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información lo que nos va a permitir es poder en Excel no solo trabajar con los filtros, sino además crear relaciones entre las diferentes tablas gracias a la potencia de Power Query, o poder crearnos gráficos dinámicos dentro de Excel que nos ayuden a entender la información, y esto siempre de forma complementaria a Power BI. Tenemos otra información, como por ejemplo los ratios de proyectos. Esto viene de los indicadores, de tal manera que aquí podremos tener información relacionadas con superficies, presupuestos, etcétera. También tenemos de partes de trabajo, usuarios de la base de datos, participantes, tipos de participantes, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder acceder a estas consultas debemos de trabajar con la pestaña Datos de Excel. Dentro de Excel tenemos las opciones de obtener datos, en la cual nosotros habríamos obtenido datos a partir de una base de datos de SQL, pero esto ya está preconfigurado. Para poder acceder a las consultas debemos de pinchar en Consultas y conexiones. Esto nos abre el panel, las diferentes consultas que tenemos, y desde aquí podremos entrar a modificar las diferentes consultas. Aquí podemos cambiarle el nombre, copiar, pegar, etcétera. Damos doble clic y nos abre el modelo de datos. De forma similar a como explicamos en Power BI, lo primero que tendríamos que hacer es reconectar la base de datos indicándole el nombre de servidor. Solo tenemos que escribirlo aquí y aceptar. Si quisiéramos sacar alguna tabla nueva de GESproject, partiríamos de tablas fuente. A partir de tablas fuente le daríamos doble clic, crear una referencia. Esto nos permite que la conexión a la base de datos siempre se mantenga estable y solo habría que reconectar una sola vez. A partir de aquí, nosotros, una vez que creamos esta referencia, podemos decirle que, por ejemplo, me saque una nueva tabla consulta de, por ejemplo, la agenda. Pincho aquí y le daríamos a tabla. Esto entra dentro de GESproject y le pide todas las columnas que tiene dentro de la consulta agenda, y a partir de aquí pues ya nos saldrán los diferentes tipos de datos con las cabeceras, los datos tal cual los tiene GESproject, y nosotros procederíamos a la transformación de los datos que a nosotros nos interese. Eliminaríamos columnas, cambiaríamos el nombre de las mismas, y si nosotros necesitamos extraer más información, siempre al final de las tablas están las tablas relacionadas. Es decir, que si dentro de la tabla agenda aparece, por ejemplo, etiquetas, podríamos pinchar en el despliegue de etiquetas y decirle que nos traiga, por ejemplo, el nombre de la etiqueta o el color, o si está relacionada con una nota, etcétera. Lo mismo el participante. Nosotros podríamos pinchar y decirle que queríamos que del participante me traiga el nombre, apellidos, y así con cada una de las diferentes tablas. En este video tutorial no vamos a entrar en las particularidades de Power Query ni todas sus funcionalidades, sino cómo funciona de forma básica el query que tenemos de GESproject. De manera similar a como tenemos en Power BI, recomendamos que este query se haga siempre una copia del original para por lo menos tener el archivo fuente por si necesitamos recuperar información o hacer alguna variable, y así no
corromper la conexión con la base de datos ni la estructura del propio Excel. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las consultas que ya están creadas, ha habido algunas que ya se han trabajado de una manera bastante importante. Por ejemplo, si nos vamos a la consulta de proyecto detallado, podemos ver que hay una cantidad de pasos realizados en esta consulta que son realmente importantes. Cada uno de estos pasos significa que hemos modificado el nombre de la columna, hemos añadido datos, hemos creado columnas calculadas, hemos traído tablas de datos seleccionadas y para poder construir esta consulta tan elaborada. Y estos y cada uno de los pasos conforman la estructura de este query, este modelado de datos que hemos realizado. Si queremos volver al estado normal, nos vamos a cargar y cerrar, y si hemos hecho la conexión con la base de datos, esta acción va a tardar bastantes minutos en la primera conexión. Si hemos creado una tabla nueva, el programa lo que está haciendo es cargar la nueva conexión de datos en Excel para que podamos trabajar, como hemos comentado antes, con las diferentes funcionalidades que tiene Excel. Asimismo, en cualquier columna podremos actualizar los datos de una manera muy sencilla dándole a botón derecho actualizar. ¿Esto qué significa? Que todos los datos que se están introduciendo en GESproject podrán ser actualizados aquí prácticamente en tiempo real. De igual manera, yo podría solicitar la actualización únicamente de una consulta o de todas las consultas. Trabajar con este tipo de tablas nos va a permitir realizar determinados tipos de acciones muy interesantes, como por ejemplo, si nos vamos dentro del diseño de la tabla que hemos cargado, podríamos añadir segmentación de información, por ejemplo, de fechas. Si yo creo aquí fechas, le damos aquí a aceptar y nos da la posibilidad de hacer un filtro dinámico para que haga un filtro relacionado solo con las fechas que estamos haciendo de una manera bastante ágil. Es similar a como tenemos en la columna filtro, pero de una manera mucho más dinámica. Esta segmentación de datos que estamos realizando puede ser de diferentes tipos de valores. Por ejemplo, si en vez de fecha queremos grupo, seleccionamos grupo, aceptamos y de nuevo podríamos tener esa concatenación de forma complementaria. Pues fíltrame por un plano del año 2017. Y de esa manera sería bastante sencillo. Es interesante saber que todas estas tablas que estamos creando tienen un nombre determinado. Y esto nos va a permitir, a partir de estas tablas, crear tablas dinámicas de una manera muy sencilla. Simplemente seleccionamos la tabla y le decimos qué tabla dinámica queremos. A partir de ahí, pues ya seleccionaríamos las filas que nosotros necesitamos, las agrupaciones correspondientes y el valor que queremos hacer. Por ejemplo, pues en este caso queremos que por años nos ponga los proyectos y el número de horas totales. Y de esta manera tan sencilla estamos creando una información dinámica que queremos agrupar por código en vez de por año. Subimos un nivel y nos hace esa inversión. De forma complementaria podríamos ir añadiendo más segmentación, ¿no? Pues que nos vaya poniendo por cada departamento la información o que me lo ponga en determinadas columnas para que por cada departamento sepa cuántas horas se están dedicando en cada proyecto por cada año. Vemos que es muy dinámico y muy interesante. Esta misma tabla la podríamos haber creado en formato gráfico. Si yo le digo que nos cree una tabla dinámica, le damos a insertar, crear un gráfico dinámico, le diríamos el nombre de la tabla que ya sabemos cuál es, en este caso le diríamos que es parte, no le decimos ningún rango sino que le quitamos la admiración para que nos tome toda la tabla. A partir de aquí ya tenemos preparada la tabla dinámica y el gráfico dinámico y de esta manera nosotros podríamos ir diciéndole que quiero, por ejemplo, por años que nos dé las horas y vemos ese gráfico que se está generando, que obviamente lo podemos poner aquí con valores, simplemente botón derecho y decirle que nos ponga la etiqueta. Agregar etiqueta de datos. Y de esta manera vemos la evolución de las horas por años de los partes de trabajo. Y con esto podríamos seguir continuando en función de las analíticas que tenemos.